El Día de Acción de Gracias es la única festividad, como les decía, que se celebra en Norteamérica, pero que otros países han acogido para ellos, donde no importa la religión de la persona, todos lo celebran. El Día de Acción de Gracias. Su cultura o su historia es muy bonita y tiene que ver con un pueblo que llegó a un lugar donde hacía muchísimo frío. Muchas de estas personas murieron a causa del frío porque no sabían cómo cultivar, no sabían qué comer, pero llegaron unos indios a enseñarles qué cultivar y cómo sobrevivir en esta temporada. Al año siguiente, ellos pudieron cosechar de lo que sembraron y pudieron sobrevivir a una época de invierno, y en el otoño pudieron festejar acción de gracias al creador de todo lo que existe, porque no murieron durante el invierno, porque pudieron alimentarse, y esto más adelante se hizo oficial. Así que el Día de Acción de Gracias es una oportunidad, es un momento para detenernos y pensar por qué podemos estar agradecidos. Allí donde ustedes están, pueden empezar por un momento. Este 2020 nos tomó a todos por sorpresa. Yo creo que muchos de nosotros hicimos planes, algunos a corto plazo, otros a mediano, otros a largo, pero estoy segura que muchos de esos planes que hicimos se vieron entorpecidos por esta visita que nos llegó, el coronavirus. Yo sé que muchos tenían planes de estudiar, de montar negocio, quizás de viajar, no sé qué tantas cosas, pero con la llegada del coronavirus todo se paralizó, todo se detuvo y pasó lo inesperado, que los que tenían negocios de pronto vinieron a la quiebra, los que tenían un trabajo estable de pronto les dijeron no hay más trabajo. Los que tenían proyección de estudiar no tuvieron ingresos para pagar sus estudios. Y yo no sé de pronto cómo te sorprendió a ti este tiempo de pandemia, pero ha sido evidente que hemos pasado por una crisis a nivel mundial. Todos teníamos planes, todos nos vimos aislados, en cuarentena a causa de la pandemia, pero yo estoy convencida que a pesar de todo, si tú y yo estamos hoy en este lugar, allí sentaditos con tapabocas, nosotros acá arriba sin tapabocas, pero si estamos en este lugar es porque tenemos motivos de sobra para agradecer a Dios el hecho de que por lo menos tenemos vida. ¿Ustedes lo creen? Hay miles y miles y miles de personas que han muerto en este tiempo. Algunos de nosotros tuvimos que pasar esa triste episodio de pronto perder un ser querido, pero estamos convencidos como hijos de Dios que a los que le aman todo ayuda para bien y que el Señor en todo lo que sucede tiene un propósito. Por eso en esta noche quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje, solamente será unos minutos, y hablarles de lo que es la gratitud. Para ello les voy a leer una pequeña historia y ustedes solamente la van a escuchar, yo la leo a favor de ustedes. Esta historia es muy conocida por algunos, para otros va a ser muy divertida escucharlo porque se van a sentir identificados con ella, pero yo les invito a que le presten toda la atención. Es la historia de los 10 leprosos que está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado.
La condición de los leprosos en aquella época de Jesús es muy similar a la de hoy día. La persona que tenía lepra no tenía derecho alguno de compartir con su familia, no tenía derecho alguno de compartir en sociedad. El leproso se veía en la obligación de estar gritando constantemente: inmundo, inmundo, soy inmundo, y nadie se podía acercar a él. Inmediatamente cuando una persona era detectada con lepra, debía aislarse, debía salir de la ciudad y vivir en medio de leprosos. Además de esto, no tenía derecho a cortarse el cabello, tampoco tenía derecho a cambiar de ropa. Pero como ustedes pueden ver en la historia, eran 10 hombres leprosos. En ellos podemos ver evidentes 3 aspectos muy importantes. El primer aspecto es que eran hombres que tenían esperanza. Y la esperanza es que ellos, a pesar de que estaban leprosos, podían acudir a Jesús y desde lejos le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿No les parece a ustedes curioso que un hombre que sufría de lepra, que tenía que ser aislado, que era un hombre estigmatizado, desde lejos no clamara: Señor, sáname? Sería como lo más racional, ¿ustedes no creen? Si yo tengo una necesidad y sé que Jesús puede llenar ese vacío o saciar esa necesidad, lo más lógico es que ellos dijeran: Señor, sánanos, porque evidentemente Jesús tenía el poder de hacerlo. Pero ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Ni siquiera estaban pidiendo sanidad. Ellos tenían la esperanza y la confianza de que Jesús sería la solución para su problema. Yo no sé por qué ustedes han pasado. Ayer hablaba con un chico joven y él me decía algo muy curioso y me decía que estaba frustrado, que él estaba un poco, sí, podemos decirlo, frustrado en este tiempo, porque sentía que de pronto en este 2020 no había avanzado mucho. Y yo me preguntaba: hombre, es un hijo de Dios que ha dado fruto y que Dios lo está usando, y yo puedo ver tantas cualidades en él. He podido ver cómo Dios lo bendice y aún así él se siente de esa manera. Yo creo que este es un buen momento, una buena oportunidad para que pensemos en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en quién estamos confiando, en quién está puesta nuestra esperanza. ¿Será que somos como esos 10 leprosos que confiaban y sabían a quién acudir en sus momentos difíciles? ¿O de pronto estamos confiando más en nuestro mejor amigo, confiando más en quién quede presidente? ¿O estamos confiando más de pronto en esa vacuna que no se sabe qué tan efectiva sea? Los 10 leprosos se identificaron porque tenían esperanza y acudieron a la persona que podía sanarlos. Pero también, sin duda alguna, tenían fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que mientras ellos iban caminando donde los sacerdotes, les llevó a ser sanos. En la época de Jesús, cuando un leproso era sanado, ellos debían ir y demostrar ante los sacerdotes que realmente estaban sanos para poderlos reintegrar a su vida social. Y ellos solamente mientras iban en camino fueron sanos. La fe que ellos tenían en lo que Jesús les había dicho fue evidente. Y por último, la obediencia. Ustedes saben que la obediencia es una demostración de que amamos al Señor sobre todas las cosas. Muchas veces el Señor obra en nuestras vidas, muchas veces Él se glorifica en nuestra necesidad. Pero una vez recibimos ese milagro, una vez recibimos esa ayuda, una vez el Señor se manifiesta en nuestras vidas, somos tan ingratos que nos olvidamos de Él o seguimos viviendo de cualquier manera. Algo que aprendí alguna vez es que la obediencia tiene unas características, y las características son: la obediencia es completa, la obediencia es inmediata y la obediencia es gozosa. Si tú como joven sabes que el Señor reina en tu corazón, sabes que Él es tu Señor y Salvador, que Él es tu Padre, pero no haces lo que Él nos ha enseñado por su palabra, déjame decirte que Él no va a poder hacer realidad esos sueños ni contestar esas peticiones y esos anhelos de tu corazón.
porque toda promesa trae consigo una demanda. ¿Y qué pasa con la obediencia? Por ejemplo, el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que obedecer ese gran mandamiento. La obediencia es completa. ¿Será que si yo amo a mi prójimo, pero le deseo el mal, estoy obedeciendo completamente? No. La obediencia es inmediata. ¿Qué pasa cuando en nuestra casa, por ejemplo, nuestros padres nos piden un favor de que vayamos a la tienda, que le pasemos un cucharón, cualquier cosa? Sí, ya voy, pero no lo hacen en el momento. Eso no cuenta como obediencia, porque la obediencia es completa y la obediencia es gozosa. Como jóvenes hijos de Dios tenemos que gozarnos y tenemos que deleitarnos de saber que con nuestras acciones estamos agradando al Señor. Los 10 leprosos tenían estas características, pero lamentablemente, ¿qué pasó? Cuando recibieron su petición, solamente uno de ellos se devolvió a agradecer al Señor. ¿Y qué es la gratitud? La gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio o reconocimiento por otra persona que le prestó ayuda. Esto no se trata de pagar de la misma forma el favor que recibimos, no. Sencillamente es apreciar y reconocer, no olvidar algún beneficio o algún favor que recibimos de alguna persona. Yo pienso que sobre todas las cosas, con la persona que más agradecidos debemos estar es con Dios. ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor de la misma manera y Él nos sigue perdonando? La gente nos tilda de mentirosos, nos tilda de viciosos, de alcohólicos, de lesbiana, tantas cosas que el mundo dice de nosotros. Algunas veces lo dicen porque nos la ganamos. Lo que sembramos, eso cosechamos, pero otras veces de forma injusta también. Con Dios le fallamos, le pedimos perdón y Él nos perdona. Volvemos y fallamos, Él nos restaura y nos levanta. Volvemos y fallamos y Él no se cansa de perdonarnos. Yo creo que ese es un motivo de sobra para que nosotros seamos agradecidos con Él. ¿Qué hablar nosotros también de nuestros padres? Los profesores, cualquier persona. La gratitud debe ser un valor o una cualidad que esté en nuestro corazón y que podamos desarrollarla como hijos de Dios. Algo muy tremendo es lo que dice en segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Permítanme, yo lo busco aquí. Aquí está. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Dice que la ingratitud es una cualidad del hombre en los últimos tiempos. Ustedes sabían que en los últimos tiempos el corazón del hombre se iba a endurecer tanto que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno. Pues la ingratitud hace parte de esa característica del corazón del hombre sin Jesús en los últimos tiempos. Y dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo 3: en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán egoístas, orgullosos, desagradecidos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y muy malagradecidos. ¿Cuál es la motivación en esta noche? La motivación en esta noche es poderlos llevar a cada uno de ustedes a que reflexionemos. ¿Cómo queremos empezar este 2021? ¿Cómo queremos terminar este 2020? Yo sé que para muchos no ha sido fácil lo que ha pasado de hoy hacia atrás. Yo sé que para muchos tal vez el futuro es incierto, como lo vimos con estos 10 leprosos. Ellos estaban estigmatizados y prácticamente tenían que empezar de cero, pero ellos tuvieron fe, tuvieron esperanza y fueron obedientes a Dios. ¿En quién has puesto tú tu confianza?
esta noche es una oportunidad perfecta para que pensemos qué motivos tenemos para estar agradecidos con Dios. ¿Qué ha hecho el Señor en los últimos días en nuestras vidas? Bien o mal, de una forma u otra, el Señor ha sido fiel con nosotros. De una forma u otra nos hemos alimentado y hoy estamos con ropita, estamos presentados o presentables en este lugar. Bien o mal, tenemos vida. Bien o mal, hemos pasado o hemos sobrevivido a una temporada de pandemia. Decir gracias es una palabra fundamental que enseñamos a nuestros hijos desde que nacen. Uno ve personas malagradecidas, personas ingratas, personas, como dice uno, maleducadas, que desde chiquiticos obligan a los niños a decir gracias. Vea, diga gracias. Y el niño gracias. Y no entiende por qué, pero gracias. Solamente como hasta los 5 años, el niño ya interioriza lo que significa ser agradecidos. Y hoy mi motivación es esa, muchachos, que saquemos un tiempito, unos minutos antes de que sigamos con la programación y pensemos por un momento, ¿qué motivos hay para que en esta noche agradezcamos al Señor? No seamos como esos 9 leprosos que recibieron su bendición y se fueron y se olvidaron de Jesús. Seamos como ese único hombre que, aunque era samaritano, hacía parte del pueblo de Dios también, pero aunque era samaritano, él no tardó en devolverse y agradecer. Hay formas de expresar gratitud. Este leproso llegó gritando desde lejos, alabando al Señor. No le daba vergüenza de lo que pensaran de él. Él demostraba que tenía un corazón agradecido por su sanidad, agradecido por su salvación. Pero también cuando llegó donde Jesús, se postró, dobló rodillas, puso su cabeza sobre el piso y empezó a adorarle. Una manifestación de que somos agradecidos es esa. Alabamos al Señor donde sea y en todo tiempo. No importa quién nos vea, no importa dónde estemos, nos identificamos como hijos de Dios. Pero otra también es que nos humillamos delante de Él, y humillarnos es reconocer nuestra dependencia. Así que allí donde tú estás, yo te pido que por favor, mientras escuchamos esta canción, hablemos con el Señor y empecemos a agradecerle. Terminemos este 2020 siendo agradecidos con Dios. Cuando tú eres agradecido, hay cielos abiertos y peticiones contestadas, pero la ingratitud cierra los cielos, y es esa la razón por la cual muchas de nuestras oraciones se ven atrasadas, obstaculizadas. Pero cuando hay un corazón agradecido, hay cielos abiertos. Yo te invito por favor que tomes unos segunditos y comienza con tu boquita allí donde tú estás a expresarle palabras de gratitud a Dios. Si de pronto no recuerdas alguna cosa, algún beneficio, algo que has recibido, yo sé que el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo. Pero comencemos a pensar y decirle: Señor, gracias.